Y a su nombre. Gloria a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí estar aquí, un poco nervioso porque pues me toca abrir este servicio especial y a mí me ha tocado, pues les voy a invitar primeramente que abran la palabra de Dios para dar lectura al Evangelio de San Lucas, capítulo 23, verso 34. Y cuando todos lo tengan me dan un fuerte amén. Lucas 23, verso 24. Les repito nuevamente, cuando todos lo tengan me dan un fuerte amén. Y como dijera el pastor el domingo, qué bendición poder tener la Biblia en papel para atesorarla en nuestros corazones. Que esta tecnología está tan avanzada que un día hará cortocircuito todo allá en el cielo y no sabremos dónde leer, así es que tenemos la palabra atesorada. Amén. ¿Lo tienen? Voy a tratar de ser breve ya que se nos dieron 5 minutos. Entonces, por eso estoy nervioso porque no sé si en mi país 5 minutos, en México, yo soy de México, para los que nos están viendo, 5 minutos son como 15. Entonces, pero una compañera que es cubana, 5 minutos son como media hora, entonces no sé también. Entonces ya estoy un poco ahí. Pero como hay americanos, ellos son puntuales, así es que trataré de ser breve. Amén. ¿Todos lo tienen? La palabra del Señor la leemos con mucha reverencia en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así. Ahora sí veo mejor. En el verso 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Padre, te doy gracias en este precioso momento y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, conecte con cada uno de mis hermanos y hermanas en esta hora, Señor. Para los que ya están aquí en tu casa y para los que están allá, Señor, a través de la transmisión, Señor, en el momento que lo vean, puedan contactar también, Señor, esta palabra que tú has traído, Señor, que expresaremos brevemente, Señor, de lo que tú deseas que nosotros podamos atesorar en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Te doy la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo dice: pueden tomar asiento, amados hermanos. Esto en realidad que a mí a la primera pues no me trajo una revelación profunda del por qué el Señor decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, al leer que estaban repartiendo sus vestidos y echando suertes. Pero quiero invitarles ahí sentados donde están, que vayamos al Evangelio de San Marcos y que podamos en el capítulo 5 primeramente analizar qué sucedió ese día. Y dice en el verso 1 que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. ¿Verdad? Como todos sabemos, voy a ser breve, ustedes ya conocen la historia. Aquí viene el interrogatorio de Pilato ante Jesús por 2-3 veces. Y en el verso 6 dice qué es lo que sucedía en ese día. Dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y mire lo que dice el verso 10, lo que sabía Pilato. El verso 10 dice: porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Amén.
Como todos sabemos, a través de el tiempo en que el Señor Jesús estuvo en esta tierra, pues sucedieron cosas, ¿verdad?, que hizo enfurecer a los conocedores de la ley, a los conocedores de la palabra. No había refutación. Querían siempre encontrarle algo para que él pudiera caer, pero nunca lo lograron. Y es por eso que de tanto que no pudieron contra el Señor Jesús, ¿qué hicieron? Por envidia, déjeme decirle, lo llevaron delante de Pilato. Ahora bien, dice la palabra que aquí había sacerdotes, ancianos, escribas, todos conocedores de la palabra, ¿verdad? Y aparece un hombre que es pecador, que lo sueltan, aun siendo asesino, siendo malo. ¿Y qué sucede? Como bien hablamos el domingo, hay un pueblo, hay discípulos del Señor que en la entrada a Jerusalén celebran ese día diciendo: Hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor, ¿verdad? Pero esta misma gente es manipulada días después a través de estas personas, de estos conocedores de la ley, de estos conocedores de la palabra, de estas personas que tenían que dirigir a su pueblo. ¿Y cómo lo hicieron? Incitándoles a todos ellos a que proclamaran, que dejaran libre a Barrabás y que crucificaran al Señor Jesús. Un hombre inocente, un hombre sin culpa, un hombre que no había hecho nada y que visiblemente ante los ojos de todo el mundo, Barrabás era un asesino. Mas sin en cambio, por esos celos, por ese coraje, por esa envidia, empezaron a manipular al pueblo diciendo: crucifíquenle, porque Pilato les preguntaba y les decía: ¿qué quieren que haga con este hombre que es inocente? Yo no encuentro en él culpa alguna. Pero todos los maestros de la ley, los fariseos, los sacerdotes decían: crucifíquenle y suelten a Barrabás. ¿Y qué sucedió? Que el pueblo de Dios, los discípulos, se unieron a ese clamor diciendo lo mismo: crucifíquenle, suelten a Barrabás, crucifíquenle. Y eso, amado hermano, llevándolo a nuestros tiempos, es lo que sucede muchas veces allá afuera. Hay siervos de Dios, hay pastores, hay ministros que no están predicando el mensaje de las buenas nuevas, que no están predicando el mensaje de salvación, y están predicando evangelios muy diferentes a lo que el Señor dejó estipulado en la palabra. Y lo peor de eso es que precisamente hay gente que se deja engañar por no tener el conocimiento ni la madurez espiritual sobre esto que es la palabra de Dios. Amén. Ahora bien, ahí mismo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 15, verso 16 al 24, nos da una revelación o una explicación de qué había sucedido. Como ustedes saben, el Señor fue llevado a recibir latigazos, se burlaron de él, muchísimas cosas. Pero en el verso 16 dice así: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Amén. Esto está sucediendo, o esto fue lo que pasó antes de llegar al verso donde dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si ustedes leen cuidadosamente, esto la verdad no creo que muchos o que alguien de nosotros pudiera soportarlo.
40 latigazos, ponerle una corona de espinas, con una caña estarle golpeando en la cabeza solamente para burlarse, porque alguien dijo que él era rey de los judíos, y como Jesús mismo dijo delante de Pilatos, tú lo dices. O sea que él no está diciendo que él lo dijo, alguien lo dijo y se lo están ahora sí que achacando, pero él dice, tú lo dices. Y a través de eso le ponen un nombre, un título. Y todo esto que recibe el Señor, la verdad, es doloroso, es humillante, es algo que la verdad yo me he puesto a pensar o me puse a analizar, pues yo no lo soportaría, simplemente con un latigazo yo creo que ya, porque ahora que estuve enfermo con la pura inyección que para sacarme sangre, yo estaba nervioso y me decían cálmate y se me subía la presión, porque pues yo no estoy acostumbrado a que me saquen sangre todos los días durante 45 días, entonces imagínense, y el Señor recibir 40 latigazos, aunque la palabra dice, 40 latigazos más uno creo, entonces imagínense, con uno solo yo creo que me hubiera desmayado. Ahora bien, todo esto que sufre el Señor nos lleva a algo que es muy importante, y es en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos 12 y 14. Y esto es hablando sobre la oración al Padre Nuestro, ¿verdad? Y dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Esto significa que para Dios pueda perdonar nuestros pecados, también nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos han ofendido. Amén. O sea que esta oración refleja la idea de que el perdón es una condición necesaria para que nosotros podamos recibir el perdón divino. Amén. Por eso es que es tan importante señalar esta parte donde el Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque todo esto que ha sucedido es algo que la verdad, pues no sé si yo lo perdonaría, pero el Señor perdonó. Y para que se pudiese cumplir la palabra de Dios, Él tenía que dar testimonio de lo que Él antes había dicho a sus discípulos, de que debía de perdonar, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y aquí está señalando con su ejemplo que a pesar de todo el daño que ha recibido, de a pesar de todo lo que ha sufrido, de a pesar de todo lo que hasta ese momento estaba sufriendo, Él en su lecho de crucifixión, a punto de morir, indica estas palabras diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Ahora bien, en Mateo 5, pero en el verso 13, perdón, es 43, lo vi como 1, dice así, confirmando lo que acabo de decir. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. El Señor está dando testimonio personal, porque ya lo había dicho, de que amarás a los que te ofenden, a los que te han calumniado, a los que te han dicho
cosas que no son ciertas. A todo el que te ha ofendido, el que te ha lastimado, el que te ha herido. ¿Cuál es nuestro deber como hijos de Dios? Siguiendo los pasos de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, perdonarlos. Amén. Y por último, porque ya me avanzó el tiempo, vamos al libro de Isaías, en el capítulo 53. En el verso 3 dice de la siguiente manera, y eso es lo que incluye mi parte aquí, para hacerle saber a usted lo que necesitamos saber y reconocer y aceptar dentro de nuestro diario vivir quienes somos delante del Señor. ¿Cuál fue el propósito de Él ser llevado a esa cruz a sufrir por cada uno de nosotros? Y es lo siguiente, dice la palabra del Señor en Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiéndole él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amados hermano y hermana, es importante reconocer que todo esto, considerado el sacrificio más grande de la humanidad, al venir Jesucristo, hecho hombre, con un propósito, que hoy en este día podamos reconocer que el llamado que hace Jesús a nuestras vidas es día tras día, es constante. Que esta palabra no está aquí en este libro para que la guardemos, sino para que la atesoremos en nuestro corazón, en nuestra mente, y que a través del conocimiento de ella nosotros podamos permanecer firmes, y que ninguna corriente nos pueda arrastrar, nos pueda desviar del propósito que Dios ya ha puesto en nuestras vidas, en nuestras personas. Tenemos que permanecer firmes, porque los tiempos están difíciles. Hoy todos tienen comezón de oír, y no precisamente la palabra de Dios, sino de oír cosas bellas y hermosas que a nuestros oídos
nos hacen sentir bien e interiormente nos hace sentir espectaculares. Que cuando nos hablan de prosperidad, de abundancia, nos gozamos. Pero cuando nos hablan de pruebas, de tomar nuestra cruz y seguir al Señor, se nos dificulta. Que se nos dificulta abrir nuestros labios para proclamar el mensaje de las buenas nuevas a aquellos que nos rodean. Y recuerdo una frase de cierto predicador, que no recuerdo el nombre, pero que decía: me parece ser que es pecado considerar que alguien escuche más de 2 veces el evangelio de las buenas nuevas cuando otros no lo han escuchado ni una sola vez. Porque nosotros hemos sido enviados, amado hermano, a compartir el mensaje de las buenas nuevas. Y nosotros podemos estar aquí en la casa del Señor, recibiendo y recibiendo. Pero tenemos que reconocer que allá afuera, en nuestros propios hogares, en nuestros propios trabajos, hay quienes aún no conocen de Jesús como Señor y Salvador. Como bien lo acabamos de leer, el sol sale para buenos y también para impíos. Y nosotros, que somos la sal del mundo, tenemos que darle sazón a esta tierra. Allá afuera, en verdad, he hablado con muchas personas y todos están padeciendo situaciones difíciles. Y nosotros, no se diga, pero nosotros tenemos la gran diferencia, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que nuestra fe está basada en que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros, que Él nos sostiene de su diestra, que no nos abandona, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero allá afuera hay quienes necesitan escuchar que hubo en un tiempo un hombre que fue llevado a la cruz, y con ese sacrificio ahora nosotros tenemos el lavamiento de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados y la entrada al reino de los cielos. Es mi mensaje para ustedes el día de hoy y para todos los que nos ven, que no solamente es una Semana Santa, es una vida santa delante del Señor, porque somos imitadores de Él y Él quiere que permanezcamos en santidad, porque Él es santo y nosotros estamos siendo transformados, lo sabemos, pero tenemos que hacer lo que Dios en su voluntad quiere que hagamos. El Señor les bendiga, muchas gracias, y le dejamos con el pastor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres? Están en la casa del Señor. Gloria a Dios que podamos estar acá un miércoles más para adorar y glorificar al Dios Todopoderoso. Y Dios es bueno cada día con cada uno de nosotros, ¿verdad? Es hermoso venir a meditar sobre estas últimas 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición para cada uno de nosotros porque cada día aprendemos más de nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y así ahí sentaditos vamos a seguir leyendo la palabra en Lucas 23. Y como dijo el pastor, a mí me toca la segunda palabra del Señor en esta noche. Y dice Lucas 23, y vamos a estar leyendo del versículo 39 al 44. Amén. Lucas 23, y la palabra del Señor dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo:
Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo él, el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, pero porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, palabra de salvación para cada uno de nosotros. Y así como Pedrito terminó con Isaías 53, amada iglesia, esta palabra se cumple acá donde dice que Jesús fue crucificado en medio de malhechores, como dice, hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los pecadores. Gloria a Dios. Aquí nuestro Señor Jesucristo, amada iglesia, fue crucificado exactamente con malhechores. Así como él vivió en medio de pecadores, teniendo misericordia, teniendo bondad y amor de ellos, así también murió ese día en la cruz del Calvario. Pero cuando hablamos de aquí de que uno a un lado y el otro al otro lado, y dice, uno de ellos se burlaba de Jesús. Quizás usted y yo no lo burlemos, pero a veces con nuestra actitud estamos rechazando a Cristo, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Jesús murió exactamente, no debiendo nada, cargando con todo el pecado de cada uno de nosotros. Quizás en aquel episodio donde habían mucha gente que le injuriaban, y aún uno de esos malhechores, yo digo, aquí están las dos caras de la moneda. Aquellos que rechazan a Cristo y aquellos que creen en Cristo. Porque dice que le injuriaba, dice que le menospreciaba. Fue partícipe junto con toda aquella muchedumbre que cuando vemos en todo el capítulo dice que se burlaban de él. Pero algo impresionante pasaba ahí, que estaba el otro al otro lado y le dijo: ¿aún no temes a Dios? ¿Aún no temes a Dios sabiendo de que nosotros sí merecemos, pero este no merece nada de estar ahí colgado en la cruz del Calvario? Es inocente. Este hombre reconoció su pecado. Este hombre estaba reconociendo que él era un criminal, que él era un malhechor, que sí merecía la muerte, pero que Cristo no lo merecía de estar ahí colgado. Este hombre tuvo la revelación allí mismo y confesó que Cristo era el Salvador. Asimismo también confesó la inocencia de Cristo, diciéndole que no temes a Dios sabiendo que este no debe nada. Y lo hizo a público de todos aquellos que se burlaban de él. Allí mismo aquel hombre confesó la divinidad de Cristo al escuchar que se burlaban de Jesús. ¿Realmente nosotros defendemos el Evangelio cuando alguien habla mal de nuestro Señor Jesucristo? A veces mejor los quedamos callados. Pero ese malhechor defendió a Cristo Jesús, su Salvador. Aleluya. Reconoció que el que estaba a su lado, él tenía propósito para su vida. Reconoció que tenía redención para su vida y que en él había esperanza. Y en medio de aquel dolor, en ese momento de quebrantamiento, quizás ya estaba hasta agonizando, confió en Jesucristo como su Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Gloria a Cristo.
Yo me imagino el Espíritu Santo susurrándole a aquel hombre, porque solo el Espíritu Santo convence de pecado. Yo me imagino esa escena, ese hombre ahí hablando, el Espíritu Santo hablándole a ese hombre, porque reconoció que él era un malhechor, reconoció que él era un criminal. Y pudo entender en ese momento de quién era Cristo. Pudo entender que Él vencería la muerte. Pudo entender que Él vencería el pecado y que iba a resucitar el tercer día. Y lo más impresionante, que regresaría para establecer el reino de Dios acá en la tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y es tan hermoso cuando la respuesta que Cristo le da. Yo me imagino esa escena cuando ese hombre no recibió ningún rechazo. Yo me imagino la mirada tierna de Cristo cuando Él le dijo: acuérdate de mí. Yo me imagino esa mirada llena de amor, llena de misericordia, llena de bondad. Y quizás volteando su mirada a aquel malhechor y diciéndole: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me imagino que él estaba en el dolor de la angustia, él estaba en esa agonía y en la cruz del Calvario, pero él tuvo misericordia. Él tuvo esa compasión y ese amor por aquel que estaba reconociendo que Él era su Salvador. Así es. Vemos la misericordia de Dios viéndolo. Quizás se alegró tanto el corazón de Cristo, digo yo, de ver que aquel malhechor que ya estaba a punto de partir también, había puesto su confianza en Él. Santo eres Jesús. Su fe le abrió el camino al reino de los cielos. Su fe le abrió el camino al paraíso, como dice en Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Aleluya. Bendito Dios. El Señor, amada iglesia, entregó su vida abriendo la puerta del reino. Abriendo la puerta del reino de Dios a la humanidad. Al último que Jesús predicó fue a un malhechor. Podemos ver que él hasta en el último instante, él estaba haciendo lo que el Padre le había enviado. Un ladrón, es decir, que todo pecador que se arrepiente puede entrar al reino de los cielos. Por eso dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no rechazó al malhechor. Jesús no se puso a cuestionarlo. Jesús no le dijo a qué religión pertenece. No le dijo a cuánto sabes de Biblia. No le dijo por qué no te arrepentiste cuando andabas allá pecando. No le dijo por qué hasta hoy vienes a reconocerme. No. Jesús no hubo ni siquiera de voltearlo a ver mal. Su corazón, yo me imagino que se estremeció ahí en ese instante. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Mientras nosotros vivamos en esta vida, nunca es tarde para arrepentirse, amada iglesia. Ese es el mensaje del perdón y arrepentimiento en la cruz. Todos somos llamados a una misma esperanza, que es la vida eterna y la gloria de Cristo. Y quiero terminar con esto y dejarlos. Hay dos verdades reales: que un día moriremos
Y de usted y yo depende a dónde queremos ir a la eternidad. Es una decisión personal. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Muy buenas noches, amada iglesia. Que el Señor le bendiga. Démosle un aplauso al gran yo soy que está esta noche acá con nosotros. Porque si la presencia de Dios no está, iglesia, no vamos para ningún lado. Y de eso tenemos que estar seguros. Gloria a Dios. Gracias a cada uno de los hermanos que ha traído la palabra. La segunda de las 7 palabras. La primera empezaron con el perdón. La segunda, la esperanza. Y ahora pues me toca a mí la tercera palabra. Como sabemos, la Semana Santa es un nombre con peso, con valor, que quizá para muchos no tiene el mismo significado. Para muchos la Semana Santa es tradición, religión, comida y hasta a veces viajes a los lugares de balnearios. En mi país es así. Los balnearios se llenan la Semana Santa. Y yo no sé, y ahora meditaba y decía, ¿por qué tanta comida para Semana Santa? ¿Cuánto dulce que se hace? Si Jesús estaba viviendo cosa triste y dura, sufriendo por cada uno de nosotros. Incluso cuando Él tuvo sed, ¿qué le dieron? Vinagre, no le dieron un fresco dulce. Y yo digo, Señor, todos nosotros hacemos a nuestra manera erróneamente. Pero esta noche la palabra ha sido clara. El perdón, la esperanza. Y vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 19, donde esta palabra es la palabra del amor. Y la palabra del Señor nos dice así, en San Juan 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Señor, tú conoces a cada uno de nosotros, Padre Santo. Estamos esta noche conmemorando, Dios Todopoderoso, algo tan importante, Señor, para el mundo entero. Clamamos y pedimos, Señor, abre los ojos espirituales, abre los oídos espirituales. La necesidad que está allá afuera, Padre Santo, es de reconocer qué significa la Semana Santa, reconocer quién fue Jesucristo, reconocer quién es Jesucristo, reconocer lo que hace Jesucristo, reconocer qué significa la cruz. Padre, gracias, gracias. Las 7 palabras no pueden ser solo en la época de Semana Santa, amada iglesia. Las 7 palabras pueden ser algo de un diario vivir, que claudiquen en nuestra mente, porque fue algo tan fuerte, el momento más grande que marcó la historia. Porque hay cosas que han quedado en la historia y desaparecen, pero la crucifixión de Jesucristo jamás va a desaparecer, nunca desaparecerá. Porque fue la crucifixión de Jesucristo donde padeció y sufrió por cada uno de nosotros.
En el texto, cuando leemos que está María y Juan, presenciaron el momento más triste, doloroso, ver a Jesús. María estaba viendo a su hijo, porque ella fue la madre terrenal de Jesucristo. Pero mostrando, Juan dice que el discípulo amado, tuvieron una actitud que dice que estaban a los pies del Maestro. Es la actitud que usted y yo tenemos que tener. Nunca nosotros vamos a ir más arriba, siempre estar a los pies del Maestro. Y cuando él dice a Juan, el discípulo amado, no era que Jesús hace acepción de persona, era porque Juan era aquel discípulo que entendió quién era Jesucristo, tenía una fidelidad con Dios, era leal, era fiel, lo siguió, vea que hasta el último momento estaba con él. Y él presenció porque estaban en el último momento de la cruz. Jesús en este pasaje muestra el amor, compasión, el cuidado. A Juan, el discípulo amado, le deja el cuidado de María. Porque dice que en ese momento cuando le dijo, he aquí su madre, dice que Juan la trajo y la llevó a su casa. Jesús sabía quién era Juan. Y porque ella fue su madre terrenal. En el mensaje de Jesús para todos. Y era lo que yo decía. Porque Jesús dice, cuando vio a su madre, sí tuvo compasión y atrajo esa relación. Pero a la misma vez ve cuando le dice a ella, he aquí tu madre, perdón, mujer, he aquí tu hijo. Ya él no le dijo, mamá, madre, mujer, he aquí tu hijo. Y él no es una palabra despectiva. No es que él la esté marginando, sino que ya hay una distancia de que Jesucristo está. Yo soy el que soy. Cuando dice mujer no es despectivo, sino un mensaje que ella tenía que reconocer que Jesucristo era el Salvador del mundo, el Redentor del mundo. Por eso le dice, mujer, ahora te toca a ti reconocer que mi misión en la tierra está acá en la cruz. Por eso es el poder de la cruz. Porque Jesucristo murió y dice que en la cruz llevó todos nuestros pecados. Pero cuando ella le dice que lo tiene que reconocer el Redentor del mundo, estoy en la cruz significa la salvación, el perdón y la vida eterna. Ahí hay un cierre cuando Jesús dice, mujer, y el mensaje para nosotros es ese. No nos olvidemos de la pasión de Cristo. Porque muchas veces venimos a la casa de Dios, amada iglesia, buscando lo que necesitamos. Pero nosotros de verdad debemos de honrar la pasión de Cristo, el amor. Porque si vamos por pasos, el perdón, la esperanza y el amor. Y el amor cierra. Mi hermana Noemí leyó el versículo que yo traigo, pero es que ese versículo, cuando dice Juan 3:16, que ustedes se lo saben. ¿Cuántos se saben en el Juan 3:16? Si pasamos un test por acá, iglesia, es bien importante. Y yo escuchaba cuando hermano Pedro decía cuánto necesitan en el trabajo que les hablemos de Cristo, y esto es verdad. Pero algo sí le voy a decir, muchas veces no necesitamos ni hablar. Con el testimonio, cuando viene una necesidad y tú dices vamos a orar, vamos a hacer esto. Algo que fui a Guatemala, pasó algo, un percance, y yo lo único que le dije a mi sobrino, ven, vamos a orar.
Y él andaba fuera de control. Ven, vamos a orar. Y solo me volvió a ver así, porque sabes que al enemigo no le gusta la presencia de Dios. Y yo empecé a interceder entre sí misma, y él lo que hizo, se fue. Y yo dije, el poder de Dios es grande, y el poder de Dios se llama Jesucristo. El poder de Dios está en la cruz. El poder de Dios es que nos guía. El poder de Dios es que nos salva. El poder de Dios es que nos trae a la verdad. El poder de Dios trae a la salvación. El poder de Dios nos sana, nos liberta. Amada iglesia, cerramos con este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la Semana Santa, iglesia, es Cristo afuera y dentro, y donde andamos Cristo vive. Gloria a Dios. Dios los bendiga, iglesia. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Gloria, gloria sea a Dios en esta noche. Gloria sea a Dios. Mi alma alaba a Dios. Dios le bendiga en esta noche. Dios le guarde. Es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes. Doy gracias a Dios y al pastor por la oportunidad. Y creo que la palabra que me ha tocado exponer, literalmente hablando, es una de las más controversiales que existe dentro del cristianismo, dentro de lo que es catología cristiana, en el mismo mundo. Y usted se preguntará por qué. Y vamos a desmenuzar esto juntos para que usted entienda el por qué esto es tan controversial. En el libro de Mateo 27, y déjeme decirle que es increíble, porque el hermano Pedro, la hermana Noemí, la hermana Vilma y yo, nosotros somos 4 personas completamente diferentes. Tenemos diferentes asignaciones, pero nosotros esta noche estamos hablando el mismo idioma. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted va a comprender el porqué. Gloria sea el nombre de Dios. Mateo 27, y vamos a leer del capítulo 45 y el 46 rápidamente. Dice la palabra: y desde la hora sexta, eso es alrededor de las 12 del día. Yo quiero que usted sepa que en Jerusalén, a las 12 del día, hay un sol, mire, que es inaguantable. A la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, eso viene siendo las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz en arameo diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchas personas se preguntan: ¿cómo es posible que un Dios con tanto amor, en el momento más crucial de su hijo, lo desampara? ¿Qué padre hace eso? ¿Desampararía usted a su hijo en el momento más crucial? ¿Por qué usted lo haría? ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez en el momento más crucial, donde su hijo ha sido crucificado, donde le han dado tanto golpe, como dijo el hermano Pedro, y que de repente Dios remueva la mirada de su hijo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hizo que Dios volteara la mirada y este hombre crucificado y amado Jesucristo se sintiera de esa manera? Gloria sea el nombre de Dios. Le envío una fotografía, no sé si la pueden poner, porque quiero ponerle algo. Mire, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en Israel. Eso que dijo el hermano Pedro al principio, todos esos golpes que le dieron, todos esos palos. Hay 14 estaciones, y esto es verídico, esto sucedió donde nuestro Señor Jesucristo, donde todo empezó. La estación número 1 es donde Él fue condenado. Y
Yo tuve la oportunidad de empezar el recorrido de lo que es la Vía Dolorosa en la estación número 3. No pude empezar en la número 1 y en la 2 por causa de seguridad. Pero en la número 3 es donde Jesús cae por primera vez. ¿Sabía usted que él había caído 3 veces con la cruz, que no la podía cargar? Hubieron 3 estaciones donde él cayó 3 veces. Y déjeme decirle que en el camino de la Vía Dolorosa, si algún día usted visita Israel, póngase a caminar, póngase a practicar. Porque mire, hermano, eso es una subida para arriba. Increíble. Eso es estrecho. Y hoy en día han hecho negocios a ambos lados. En los tiempos de antes, imagínese, usted subiendo con una cruz, dándole palo, dándole golpe, subiendo esa distancia desde allá hasta la estación número 10. Yo le digo, yo empecé en la 3. Yo no iba cargando cruz. Yo iba bien tranquilo caminando. Y déjeme decirle que cuando yo llegué a la número 10 me faltaba el aire. Es increíble. Y yo miraba hacia abajo y yo decía, y me ponía a orar a medida que iba subiendo, oraba y decía, pero Dios mío, pero esto es increíble. Y esa trayectoria la hizo el Señor Jesucristo por usted y por mí. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando el hermano Pedro estaba hablando, el Señor me movió a esa fotografía. Inmediatamente me paré y le dije, pastor, ¿le puedo mandar una fotografía? Pero es para que usted visualice lo que ocurrió aquel día. Las cosas que pasaron. Dónde le limpiaron la frente. Dónde cayó por tercera vez. Dónde le quitaron la ropa. En qué estación. Dónde fueron. Todo eso está escrito. Y si nosotros no hablamos de estas cosas, las piedras donde esto está escrito, porque esto está escrito por estaciones, hablan por sí solas. Porque todo eso está escrito. Bendito sea el nombre de Dios. Muchas personas dicen que él clamaba en ese momento el Salmo número 22, que es donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué está tan lejos de mí la salvación y de las palabras de mi clamor? Yo no creo en mi enseñanza bíblica que me han dado que eso era lo que él estaba recitando, el Salmo 22. Pero no importa cuál enseñanza bíblica usted tenga, el resultado es el mismo, que Cristo vino a morir en la cruz de Calvario por usted y por mí. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra que cuando Dios removió la visión, porque no fue que se separó de Jesús, sino que él volteó su mirada. Y dice en Juan 14:30, no hablaré yo mucho, dice Jesús, con vosotros. Esto es en una ocasión él hablando con los apóstoles. Porque viene el príncipe de este mundo y nada tiene conmigo. Yo no tengo parte. O sea, Dios no tiene parte con el pecado. Y en este momento, al Jesús estar cargando el pecado de la humanidad, en el momento más crucial, hay una separación, porque Él tiene que sufrir como hombre. La separación que hay entre Dios, espiritualmente hablando, y Cristo. Tiene que haber una separación. Cuando el hombre fue creado y el hombre cometió el error de desobedecer a Dios, en ese momento hubo una separación entre el hombre y Dios, una separación espiritual. Aparte de que el hombre trató de esconderse de Dios, pero la separación más grande del hombre es la separación espiritual que tiene el hombre con Dios. Y esa separación, esa fue la misma separación que Jesús experimentó en ese momento, porque Él nunca se había separado del Padre. Entonces, ¿por qué ese sufrimiento? Dice en Mateo 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos se alejaron y huyeron. Todo el mundo lo abandonó.
¿Pero por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? Para que se cumplan las escrituras. ¿Por qué suceden las cosas hoy en día? Para que se cumplan las escrituras. Porque si las escrituras no tienen cumplimiento, entonces nosotros estamos perdiendo el tiempo. Gloria sea el nombre de Dios. Y todas estas cosas tienen que cumplirse, tienen que tener cumplimiento. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que el cristiano recibe persecuciones. Por eso es que el mundo está como está. Simple, mi hermano, porque las escrituras tienen que cumplirse. Lo que nosotros tenemos que estar es preparados y reconocer, como dice la hermana Vilma, y estar listos para la venida de aquel día. Gloria sea el nombre de Dios. Para no pasar mucho tiempo, dice en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cierro con esto. Gloria sea el nombre de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gloria sea el nombre de Dios. Dice la Biblia de estudio: los sufrimientos de Cristo en la novena etapa. Esas palabras marcan el punto culminante de los sufrimientos de Cristo por el mundo perdido. Su grito en arameo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, da testimonio de que Él experimentaba la separación de Dios como el sustituto del pecador para la humanidad. Esa es la peor tristeza, angustia y dolor. Esa separación era más fuerte que los clavos, que los golpes que le dieron, que todo el sufrimiento. El dolor que siente es herido por las transgresiones de los humanos y se da en rescate por muchos. Al que no conoció pecado, Dios lo hace pecado por el mundo. Él muere abandonado para que otros nunca sean abandonados. Así, mediante a su sufrimiento, Cristo redime a la raza humana. Entonces, ¿por qué Cristo volteó la mirada de Jesús? ¿Por qué Dios volteó la mirada de Cristo? Para que usted y yo recibiéramos salvación y vida eterna. No es fácil no estar ahí para un hijo, pero cuando la causa es mayor y Él sabe que por el sufrimiento de su hijo se van a salvar muchos, entonces Dios decide entregar a su hijo. Así que, hermano, no lo tome por gracia, no lo tome como un regalo. Oiga, tómelo como un verdadero modo de agradecerle a Dios el hecho de usted servirle a Dios. Sírvale con amor, sírvale con gratitud, sírvale por lo que Él hizo, por lo que Él es, por lo que Él se ha marchado a preparar para usted, para nosotros, para que donde Él esté, nosotros algún día también estemos. Esa es la esperanza del cristiano. Por eso cada día tenemos que meternos más con Dios y buscar una relación íntima con Dios. Una relación íntima que solamente sea usted y Dios. Usted y Dios, una relación íntima. Y en esa relación íntima usted va a comenzar a conocerlo. Usted va a comenzar a amarlo. Usted va a comenzar a decir cosas que usted y a pensar que antes no decía. Yo amo a Cristo. Yo, hermano, si usted me hubiese conocido años anteriores, no. Óigame, pero ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. Le tomo 2 minutos. Lo decía el hermano Francisco. Una vez me le rebelé a Dios. ¿Por qué me rebelé con Dios? Cuando uno es hijo de un pastor, se sufre mucho en el hogar. Y yo veía que mi papá siempre lloraba. Y yo decía, pero ¿por qué que mi papá llora tanto? Viene de la iglesia a 3, 4 de la mañana y se echa ahí a orar
y a llorar y a llorar. Pero si tú eres Dios, tú no eres el creador del mundo, ¿por qué mi papá llora tanto? Y a medida que han pasado 2 años, ahora entiendo por qué mi papá lloraba tanto. ¿Usted sabe por qué? Hermano, porque el cielo cuesta lágrimas. Así que no lo tome por regalo simple y llanamente. Dios le bendiga, Dios le guarde. El pastor Rubén. Amén. Le damos un aplauso en esta noche a Dios. Le damos las gracias a nuestro hermano Frank por esa bella palabra. Y así vamos a continuar, iglesia. ¿Cuántos se están gozando en esta noche? Estamos contentos de que porque la gracia del Señor somos salvos y sanos. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Siguiendo en esta noche rápidamente, dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el versículo número 28. Y aquí podemos ver en donde nuestro Señor y Salvador, cuando está en la cruz del Calvario, hay una palabra que Él expresa. Juan capítulo 19, versículo 28. Y dice la palabra del Señor de esta manera: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, ¿qué cosa dice? Tengo sed. Cuando vemos esta palabra hablada por Jesús, podemos ver que la palabra especifica que hay una palabra que fue escrita de antemano. Antes de Jesús llegar a la cruz del Calvario, hubo un momento en la historia donde vemos que el salmista David, al pasar un momento difícil en su vida, expresa estas palabras en el Salmo capítulo 69, en el versículo 1, porque siempre que vemos la palabra del Señor podemos saber que número 1 es una palabra infalible, quiere decir que no tiene error. Segundo, cuando se trata de la persona de Jesucristo, hablar quiere decir que Jesucristo mismo es el cumplimiento de la palabra, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Dice la palabra en el Salmo capítulo 69, el capítulo de David, versículo 21. Y David se expresa de esta manera al decir: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber, ¿qué cosa? Vinagre. Y esto es un avance de lo que pasaría a nuestro Señor Jesucristo años después en la cruz del Calvario. Ver que David el salmista, al pasar por momentos que realmente no se conocía lo que precisamente pasaba el salmista David en este capítulo, pero sí podemos ver que llegaría el momento donde esta persona de Jesucristo pasaría por algo tan fuerte que expresaría lo que se sentía en su humanidad natural. Porque muchas veces vemos a la persona de Jesucristo y decimos, bueno, si Él es Jesús, entonces realmente no sufrió nada. Y eso es incorrecto, porque dice la palabra que siendo 100% Dios también, Él es y fue 100% hombre. Él vino y dice la palabra que habitó entre los hombres y nosotros vimos su gloria, tomando forma de hombre. Quiere decir que Él sufrió y sufre al ver cómo sus hijos en la tierra tenemos que pasar muchas cosas, aflicciones, momentos duros. Y Él es el sumo sacerdote que entró según el orden de Melquisedec, que se puede compadecer con nosotros porque vivió una vida de hombre. Y cuando veo esta palabra que dice, tengo sed, puedo ver y entender que en su humanidad Jesucristo sintió la sed que siente todos los hombres en nuestra naturaleza. Pero en ese momento tenemos que tener en claro que aunque Jesucristo en la parte humana estaba sintiendo una sed, pero en la parte divino, como el Hijo de Jesucristo, que Él era y es la fuente inagotable de agua de vida eterna. Aunque Él en ese momento había
tenido momentos donde había padecido por golpes, y tal vez muchos dicen que él estaba pasando por momentos de fiebre. Los científicos dicen que en ese momento estaba en una manera casi al punto de morirse. El agua de su cuerpo se había desgastado por todas las heridas. Él está pasando posiblemente una enfermedad, una fiebre muy grave, y sintió literalmente en su cuerpo la ausencia del agua. Y por eso expresa: tengo sed, necesito algo de tomar. Pero todavía de esa manera, aunque él hubiera expresado tengo sed, todavía dice la palabra, y lo maravilloso de esto es que él nunca pidió socorro al Señor para matar a la humanidad. Él nunca tomó el momento para bajarse de la cruz. Él nunca en el momento pidió un momento para tomar la venganza en sus manos, sino que sufrió la cruz y expresó lo que sintió en su humanidad: tengo sed. Y yo creo que eso es algo que nos separa de quién es la persona de Jesús, porque el hombre siempre llegará al punto a que en un momento sintamos que necesitamos algo de tomar, sintamos una sed espiritual. Y David expresa en el Salmo capítulo 63, en el versículo 1, y dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, y mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. El hombre jamás podrá ser autosuficiente, porque siempre llegará a tener sed hasta que pueda de tomar del agua que sacie el corazón del hombre por completo. Y eso solamente es posible por medio de nuestro Señor, Rey y Salvador Jesucristo. Y vino a mi corazón para así cerrar y entregar a la pastora para honrar estos 5 minutos. Dice la palabra que él llegó en un momento donde se encuentra con una mujer en un pozo, y es la mujer samaritana que estaba buscando agua. Y dice en Juan capítulo 4 versículo 7 que vino a este encuentro y Jesús le dijo: dame de beber. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me vas a preguntar a mí, una mujer samaritana, que te dé aguas de beber? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No tenemos esa relación en donde yo como samaritana te puedo dar algo de tomar a ti. Entonces, ¿cómo me vas a pedir? Pero responde Jesús a esa pregunta y le dice: si tú conocieres el don de Dios y quién es aquel que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. Y en el versículo 11 vemos que la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebiendo él y sus hijos y sus ganados? Y en el versículo 13, es donde te quiero llevar esta noche. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Cuál es el mensaje de aquí? Los hombres necesitamos acudir a Jesucristo para que nuestras almas puedan ser saciadas por el resto de la eternidad, para buscar esa agua que realmente sacia la sed del hombre, para que esa agua venga y mora en nuestros corazones, porque déjame decirte, el hombre sin Jesucristo siempre tendrá un vacío en su corazón, pero que a medida que llegamos a Jesucristo y le decimos: Señor, tú eres el agua verdadera, ese puede saciar al hombre y llenar nuestros corazones. Por eso yo te hago una invitación esta noche a que si sientes una necesidad en tu alma, acércate al Señor y dile: Señor, yo he pasado por momentos áridos, he pasado por momentos y áreas áridas en mi vida, pero necesito que tú me des de esa agua que saltará para la vida eterna en mi corazón. Dios te bendiga.
Vamos a continuar en esta noche y vamos a dar la bienvenida a la pastora que nos va a llevar en las últimas 2 palabras de Jesucristo en la cruz, para así dar conclusión a esta noche. Amén. Dios le bendiga. Yo no sé cuánto dan gracias al Señor, porque yo creo que en este día, en esta noche, el Señor nos ha hablado de una manera poderosa. Yo creo que si termináramos aquí, realmente podemos decir que el mensaje de la cruz ha sido más que claro. Pero a mí me toca las 2 palabras últimas que para mí van de mano a mano. Y la primera se encuentra en Juan 19:30, que dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y cuando podemos mirar esta declaración que en la cruz del Calvario, donde podemos ver en esta noche, donde cada uno de mis hermanos proyectaba lo que el Señor habló en la cruz del Calvario. Y algo tan maravilloso para mí, que desde el momento que el Señor vino a esta tierra, desde el momento que el Señor vino para dar su vida por cada uno de nosotros, siempre hablaba lo que el Padre le indicaba, y hablaba para cumplir cada tilde, cada coma de las Escrituras, para decir: Señor, todo lo que tú me has dado. Y cuando Él decía consumado es, para mí era una declaración de victoria. Padre, lo que tú me has entregado, la asignación que me diste para esta tierra, lo que tú me habías entregado, yo le enseñé las palabras que tú me dijiste, yo le hablé, hice milagros y prodigios, y ahora me estoy entregando voluntariamente, un grito diciendo: hoy estamos triunfando, he vencido la muerte, he vencido toda la condenación para el hombre, la misión ha sido cumplida. Y qué maravilloso saber que el Señor voluntariamente cumplió la misión de salvación, que el Señor dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. He acabado. Y por eso decía cada una de estas frases, cuando decía consumado, Padre, yo lo he perdonado. Cuando decía Padre, consumado, la promesa de salvación hoy ya está aquí en plena accesibilidad para cada uno. Padre, consumado, he cuidado de mi madre y he visto que cada uno de mis familiares, que el hogar para mí es importante. He dicho: consumado es. Que aunque me sentía solo, sabía que estaba pagando el precio. Que aunque en la agonía de la muerte clamé: tengo sed, pero ahora vengo a decirte, vengo a cumplir completamente lo que tú me dijiste que tenía que hacer voluntariamente. Y en esto, cuando el Señor dijo consumado es, hay algo que sucedió para ti, para mí. Usted sabe lo que sucedió cuando el Señor dijo: es completado por completamente. Ha abierto la puerta de salvación para toda la humanidad. Dice que el velo se rasgó y que ahora tú y yo podemos entrar directamente al Padre, porque hemos sido justificados por la fe. Por eso Romanos dice que somos justificados por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que pasa? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué quiere decir? Que he completado confiadamente, que me he dado como cordero inmolado para pagar toda iniquidad por todos aquellos que vienen al Padre. He completado, he vivido una vida en obediencia. He dado libertad al cautivo, al todo. Y cuando decía consumado es, el sacrificio del pecado fue cumplido. El sufrimiento ha terminado. El príncipe de este mundo fue derrotado. La obra del Padre estaba siendo cumplida. El juicio de Dios estaba pasando. Las profecías se estaban cumpliendo. La obra de salvación estaba siendo realizada. Y el camino hacia el cielo para ti y para mí se estaba abriendo por completo. Y por eso me lleva a la última palabra que el Señor dijo en la cruz del Calvario, que se encuentra en Lucas 23:46, que dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos
encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, ¿qué sucedió? Expiró. Si vemos y analizamos, empieza con una oración: Padre, perdónalos porque no saben. Y en lo último dice: Padre, vine de ti y a ti regreso, como un rey triunfante. Y podemos ver que dice que había una confianza tan suprema, que dice el Señor en medio de este grito de victoria, en medio que una comunión había sido restaurada. Recuerde que el pecado había quebrado la comunión, pero Jesús llama a Dios Padre. Después de haber sentido desesperación, dice: Padre, ya yo no estoy preocupado qué va a pasar de este estuche temporal. Mi espíritu regresa a ti. Mi espíritu va a estar a la diestra tuya para reinar. El pecado todo ha sido perdonado. Porque dice que el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Hizo una entrega de su espíritu. Y dice que, como dice en Juan 10:18, nadie me lo quita, sino que yo de mismo lo pongo. Tengo poder para ponerlo y tengo poder para volverlo a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. No fue la cruz que venció, no fue el pecado que venció, no fue el príncipe de maldad que venció, sino fue el amor que el Señor llevó en la cruz de Calvario. Una obediencia total, una confianza en el Padre. Una confianza: Padre, yo cumplí y ahora me entrego completamente a ti. Y es una cita, como decía en Salmos 31:5: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aleluya. Y podemos entender, como aún dice Romanos: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o muramos, somos de quién, del Señor. ¿Y qué podemos hacer con todo lo que hemos escuchado en esta noche? Hemos escuchado el perdón, hemos escuchado de la salvación, hemos escuchado del amor, hemos escuchado cómo Él se sintió solo a causa del pecado. Hemos visto cómo clamó: contiene sed. Hemos visto que cumplió completamente esa escena de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por completo para que tú y yo pudiéramos tener, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso te invito a ponerte de pies conmigo en esta noche y dile: Señor,